Vamos a comenzar a hablar de unas de las estrategias de respuesta de derrames más importantes. Es casi que la respuesta natural frente a cualquier evento arranca, sin ser la única, por acá: contención, recolección, almacenamiento y bombeo. Yo les he dicho que son pocas las cosas que en este curso se enseñan de manera rígida, como el qué, cuánto, dónde. Eso no es negociable. Como tampoco es negociable la forma como se lleva a cabo esta operación. Siempre, igual que cuando uno se da la bendición, hay un orden, no lo pueden cambiar. Tienen que primero contener, después recolectar, luego almacenar y luego bombear. No las pueden mezclar. No voy a decir, no, como ya llegó la bomba, mientras que llegan las barreras voy a ir bombeando. No pueden. No pueden recolectar si no tienen asegurada la contención. Siempre va a ir primero la contención. Después van a extraer el hidrocarburo del agua, lo van a almacenar, obvio, si lo saco tengo que ponerlo en algún sitio, y de ahí lo transfiero con una bomba para poder evacuar. Hablemos de la contención del derrame. ¿Con qué se hace la contención del derrame? Con barreras. Con barreras, correcto. Entonces vamos a mirar cuál es el uso primario de las barreras, sus características y sus partes, en qué están hechas, diferenciar los tipos de barreras, acoples, formas, cómo se despliegan, sus accesorios, cómo se lleva a cabo el anclaje de las barreras. Aquí van a notar que, aunque hemos venido viendo esto, hemos ido de lo general a lo particular, vamos a comenzar a profundizar y vamos a gastar muchas horas, tal vez 2 o 3 secciones más, en hablar de equipos de contención, recolección, almacenamiento. ¿Por qué? Porque son lo cotidiano. O sea, con algo que es con lo que sí fijo se van a tropezar ustedes es con barreras. Entonces ya comienzan a decir, no, es que es una barrera de 18 por 50. No vayan a sacar la calculadora, que no hay que multiplicar. Pero tenemos que saber qué significa. No, es que estás de PVC. No, ¿cómo así que de PVC? No, yo quiero que traiga la tuya, o la de Juan, no la de PVC. Entonces, tenemos que saber qué significa todo eso. Por eso vamos a invertir tanto tiempo, sobre todo en barreras y en skimmers. Entonces, ¿qué es la contención? Es utilizar elementos físicos para impedir el desplazamiento de la mancha, impedir su extensión, y impedimos la extensión porque la extensión favorece la reducción del espesor de película. Y ya vimos en las gráficas que cuando pasa el tiempo y el espesor de película se hace más pequeñito, entonces comenzamos a perder eficiencia en la aplicación de los métodos de control de derrames, comenzamos a perder ventanas de oportunidad. Por lo tanto, usar la contención es detener en el tiempo ese proceso de extensión de la mancha, ese proceso de reducción de espesor de película, y por lo tanto mantener la ventana de oportunidad para estrategias como dispersión, recolección mecánica o quema in situ. Para eso usamos las barreras. Ahora, las hay de muchos tipos. Hay barreras naturales, hay barreras mecánicas, hay barreras inflables, hay barreras que llaman MECO, medianas corrientes, o BACO, bajas corrientes, hay barreras oceánicas, barreras sello playa. La idea es que aquí de este curso salgan ustedes comprendiendo y siendo capaces de reconocer cada una de estas barreras. ¿Cuál es el uso primario de las barreras? Primero, contener la fuente. Esa es una de las cosas más importantes. De hecho, uno de los retos más grandes que se presentó en el derrame del Golfo de México es que se estaban llevando a cabo operaciones de control de derrames sin haber contenido la fuente. O sea que cada día que nos levantábamos, a cada minuto, el volumen de derrame era distinto. Y aparte de que era distinto, venían todos los fenómenos de incremento del volumen por efecto de emulsificación, reducción por evaporación y todo lo que ya estudiamos. ¿Cuál es el segundo uso primario, objetivo de las barreras? Contención del derrame fuera de la fuente. ¿Para qué? Para que podamos hacer los trabajos en la fuente, pues movemos el derrame a un costado. Concentración del derrame. ¿Para qué será importante concentrar el derrame? Para aumentar el espesor. Para aumentar el espesor de la película y poder hacer o usar alguna de las estrategias de combate. Para proteger áreas sensibles y vulnerables.
Recuerden, ¿cuál es el objetivo número uno de ustedes como respondedores cuando tenemos un derrame costa afuera? Que no llegue a la costa. Pero si ya es inevitable que comience a llegar, ya las barreras van a cumplir un propósito de proteger áreas que se pueden ver afectadas. Está llegando, ok, impide que entre, que se quede en el agua. Y por supuesto, cuando vamos a llevar a cabo la limpieza de litorales son súper importantes, porque si ya llegó a tierra, si ya está en la playa, ahora lo que quiero es evitar que se me vuelva a ir. Entonces ahora trabajo ya no evitando que llegue a tierra, sino que se regrese. Correcto. Entonces, para protección, como cuando las usamos en una instalación en forma permanente, para operaciones de ship to ship, pre-booming, para contención porque tengo un derrame y lo que quiero es incrementar el espesor de película para realizar una operación de control de derrames, para desvío porque puedo no contener la mancha, pero para favorecer que se desplace a un punto que yo puedo denominar área de trabajo o área de sacrificio. Recuerden el cuidado que hay que tener con ese término sacrificio. Y de esa manera lo que logramos con la barrera es incrementar el espesor de la película. Aquí ven ustedes claramente la razón de ser de una operación de acordonamiento en una entrega en una operación de transferencia. Es decir, si yo tengo la corriente, por supuesto, bien acomodada, ¿no? O sea, si tengo la corriente hacia allá y el viento hacia allá, la barrera está perfecta. Si tengo la corriente en esa dirección y el viento también, esto nunca quedaría acomodado como lo ven. Pero de eso depende la malicia y la inteligencia del que esté a bordo, que sea capaz de coordinar previamente con los capitanes y que el procedimiento exista, de hecho, documentando esto. Pero aquí, si ocurre un derrame, todo me queda contenido. Y ya todo este capítulo que vamos a estudiar sobre contención ya está check. Podemos pasar a recolección. Ya nos ahorramos el 60-70% del trabajo más difícil, que es andar persiguiendo por el mar la mancha. Una vez contenida la mancha, ¿se puede aplicar elementos químicos como ese que hemos visto ¿Hacer dispersión? ¿Gelificación? Sí, pero de todas maneras no es tan simple. Es decir, dime tú acá, calcula en escala cuál es el tamaño de una persona. Creo que sería más pequeño que esta manchita naranja que está acá, ¿cierto? Ahora, suponte que esta persona camina, brinca, viene hasta acá, ok, se para acá. Igual sigue siendo igual de pequeñita. ¿Cómo vas a aplicar el gelificante acá? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar con mucha energía? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Con una pistola tal vez de aire? ¿Impulsar el producto hasta allá? Tal vez entonces te acercas en una embarcación y comienzas a ponerlo por acá, por acá, por acá. Una vaca. En realidad es una tarea bien difícil. Mientras que puedes acercar un remolcador, un tanque flotante o sus tanques disponibles, pones un skimmer siempre por fuera y comienzas a recolectar. Y en cuestión de horas, esta mancha lo absorbe? porque para eso es la recolección mecánica. Ahora, una cosa es cuando lo tengo contenido. Recuerde que la eficiencia, entonces el espesor de película nos da una ventana de oportunidad muy amplia para el uso de recolección mecánica. El reto es si este derrame no estuviera así, si no estuviera, bueno, aquí de hecho está medio fácil, pero si estuviera más disperso, pues es más difícil. Pones el skimmer y puedes estar rápidamente cayendo en el segmento donde la ventana de oportunidad para recolección mecánica ya no aplica. ¿De acuerdo? Las podemos usar para protección y para cada tipo de uso, el tipo de barrera puede cambiar. Aquí vemos cómo se usa para desvío. Entonces comenzamos a colocar las barreras. Estas barreras que aquí se ven como si lo hubieran pintado con mano, en la realidad no es así. Aquí hay un pedacito de barrera que se traslapa con uno que está aquí, que se traslapa con uno que está aquí, que se traslapa. Si miráramos más de cerca, aquí hay un montón de cabos sosteniendo esas barreras para que esta mancha que avanza
lentamente vaya hacia acá, y esto es un dique fabricado a un costado del río para evitar que siga la mancha. Lo que hacen es meter todo el derrame en una gran piscina. Esto es en el Catatumbo, porque como el oleoducto Caño Limón Coveñas ha recibido más de 1.600 atentados terroristas en los últimos 15 años, son más de 32.000 barriles de petróleo que se han derramado a ese río. Buena parte de ellos han ido a dar a territorio venezolano, porque si no tuvieran suficiente petróleo, se los mandamos por río. Entonces, hubo que construir este tipo de estructuras para poder ser más eficientes en la recolección de petróleo. Pero esto aplica en cualquier... O sea, esto es para hacerlo en cualquier río pequeño, se puede hacer. Es mejor que pretender cerrar el río, eso no va a pasar. Hay de grandes longitudes de barreras también, ¿no? Si estamos hablando de 3, 4 kilómetros de barrera, sí, son grandes cantidades de equipo. Importante, y la otra semana les traigo muestras físicas para que se familiaricen con ellas. Todas las barreras tienen siempre las mismas partes, no importa su tipo, no importa la marca, no importa dónde van a ser usadas, no importa la especificación, siempre van a tener las mismas partes. ¿Cuáles son esas partes? La primera, el flotador. El flotador es el que nos va a garantizar que la barrera se mantenga sobre el agua, no se hunda. La segunda, la falda. ¿Para qué sirve la falda? Para que el hidrocarburo contenido no se nos pase por debajo. Pero como la falda está hecha de la barrera de un material flexible, necesita un lastre, un elemento de peso que mantenga la falda en su sitio. Vamos a tener también esto que se llama aquí vela, la parte superior. En la parte justo final usualmente hay un cable de tensión que se llama tensor. Cuando nosotros nos hablan del franco bordo de la barrera, nos están hablando de toda la parte que sobresale por encima de la línea de agua. Cuando nos hablan de la línea de agua de la barrera, nos están hablando de la altura total que está bajo el agua. ¿Cuáles son las dimensiones que típicamente debemos conocer? La de la falda y la del flotador. La del flotador usualmente va desde acá hasta acá y no suma este pedacito adicional que pueda tener. Hace parte del diseño, pero no se incluye dentro de la denominación o especificación de la barrera. ¿De qué materiales están construidas las barreras? Puede ser de espuma inyectada de poliuretano, de polivinil cloruro, PVC, de cloruro de polivinilo o poliuretano mezclados, PU, de Kevlar. El Kevlar es el material que se usa para los chalecos antibalas. Okay. Se usa también para hacer barreras. ¿Por qué? Porque hay barreras que requieren ser muy resistentes, barreras permanentes, y estas barreras llevan en su interior una malla de Kevlar. Cubierta puede ser con PVC o con uretano, con poliuretano. Usualmente la mayoría tienen en su tela refuerzos de nylon y algunas van cubiertas de neopreno, dependiendo el uso que se le vaya a dar a la barrera. Entonces, aquí tenemos varios tipos de barrera. La barrera mecánica, que es esta que ustedes ven acá. Es una barrera igual, las partes, flotador, falda, lastre, no tiene sistema de tensión porque el material es tan rígido que hace que no sea necesario un sistema de tensión. Entonces, entre el flotador y el material le dan suficiente tensión a la barrera. El flotador va atornillado, es externo. Estas son barreras mecánicas de flotador rígidos o barreras tipo valla con B pequeña. Están las barreras tipo cortina, que son similares a estas, pero el flotador no va atornillado, sino que va por dentro. Son las tipo cortina.
Hay sistemas de barrido que son barreras que están diseñadas para jalar con 2 embarcaciones y que vaya ingresando el hidrocarburo por el centro hasta un anillo donde se incrementa el espesor de película, se coloca un skimmer y ahí se puede hacer una recolección más eficiente. Y hay barreras especiales como las barreras oceánicas inflables o las barreras sello playa. Entonces, las barreras mecánicas de flotador rígido que lo tienen atornillado tienen su falda, su flotador, su lastre. Aquí vemos unas. Estas barreras usualmente son pesadas, son muy duraderas. La barrera esta bien manejada puede durar 5, 10, hasta 15 años. Son caras. Una barrera de estas de 15 metros puede tener un costo aproximado de entre $2.500 y $4.500, puesta en fábrica, 15 métricos. Entonces depende, por supuesto, la marca, la especificación, la resistencia, son caras. Pero como son caras, duran toda la vida. ¿Todas tienen falda? Todas las barreras tienen falda. Las que están en los terminales y en buques también. Todas deben tener falda. La única barrera que no tiene falda, pero tiene su equivalente, es la sello playa, y tiene falda. Entonces, estas son las barreras mecánicas de flotador rígido. Entonces, de nuevo, las tipo valla tienen su flotador, su falda, su lastre, eso que ustedes ven acá, el tensor, y algo que no se veía en las anteriores, conectores. Cuando vayamos a hacer la práctica, hay información adicional que veremos. Los conectores siempre traen una guayita de acero con un dispositivo pequeño, con un resorte y una paletica, que es el pin de seguridad. Ese pin, que no cuesta más de $3 o $5, puede hacer que toda la barrera falle, porque sin ese pin yo no puedo conectar esta barrera a la siguiente. Es decir, si no tengo pin y necesito 2 tramos juntos, ¿cómo los aseguro? No los puedo unir. Entonces, una cosa de menos de $5 me hace perder toda la inversión. Una consulta, ¿hay un estándar sobre la altura de la...? Ya vamos para allá. Alumno adelantado. Alumno especial. Alumno especial. ¿Qué características tiene la barrera? Son rígidas en su plano vertical, su flotabilidad es de 3:1 hasta 6:1, es decir, tienen muy buena flotabilidad. ¿Son económicas? En realidad no. O sea, hay otras más caras, sí, las oceánicas, pero estas barreras comparativamente, para nosotros los países del tercer mundo, no son las más baratas. ¿De fácil despliegue? Sí, porque no van en carretes, pero son pesadas. Cargarlas es difícil, mantenerlas es difícil, comprarlas es difícil. Una consulta. Sí. Usted dijo las otras barreras, las mecánicas que tienen mayor tiempo de durabilidad. Sí. Pero eso va a depender del uso. Del uso, del mantenimiento, de la frecuencia de despliegue, pero incluso si no las uso y no les hago mantenimiento, No tiene por los problema. materiales que están hechos, los ratones, los roedores encuentran esos materiales lugares propicios para hacer sus nidos. Entonces se comen estos materiales, los degradan. Entonces uno puede comprar una barrera, no usarla nunca, guardarla en una bodega y cuando la vas a sacar, Todo huequito. ya no está malograda, está dañada. Ratas. No, yo le O incluso la despliegas. Pero tus propias propiedades. Y los lastres están hechos de plomo. Estos, o estos, que son estos mismos, están hechos de plomo. Los pescadores sí conocen de barreras, más que ustedes juntos. Ellos ven esas barreras e inmediatamente se hacen los que se van acercando. Yo estoy pescando. ¿Van a empezar? Y van con una cuchilla, toman aire y comienzan a hacer. Los aluminios. Plomo, Muy plomo. longos. Y cuando uno va a sacar la barrera, hay que dar. Sobre todo las de $4.500 en la sección, tienen unos lastres de plomo hermosos. ¿Ellos para qué quieren el plomo? Para sus artes de pesca. Y se
se va al traste Sí. toda la compra. Pero que al hecho de sacar el plomo ya implica que ya no, No hay no lastre. sirve ya. Ya No no hay sé, lastre, no no tiene hay nada. lastre. Porque la No, falda va, imagínate una Pero, señorita a la que no. se le levante la falda No, pero fácilmente. se le- Ya no es señorita, ya no es la Pero ya se le señorita. puede adicionar otro plomo, ¿cierto? Si no hay Ya, plomo, obviamente, la falda va a estar así como que como se levanta fácilmente. Te explico. Va a estar como la leche. Por eso esas barreras no son adecuadas para operaciones en mar abierto, tienen bajo rendimiento con grandes olas y por supuesto como los flotadores son voluminosos, entonces almacenarlas requiere mucho espacio, porque ocupan espacio. Están las barreras tipo cortina. Estas usualmente en la industria, cuando les habla algún capitán en inglés, se llama contractor boom. Barrera de contratista. En el primer mundo es barrera como el papel Scott de la cocina. Se compra, se usa, se bota, pero eso es en el primer mundo. En nuestros países se compra, se usa, se lava, se repara, se vuelve y se usa, vuelve y se repara y se trata de que dure todo lo que se pueda. Nosotros no podemos volver esta barrera desechable. Pero está concebida para ser la más portátil, la más liviana, la más barata, se carga fácil, se compra fácil, se daña fácil, es muy versátil. Entonces, su sistema de flotación usualmente ya no es con aire, viene con un espuma, un material blando que sirve de flotador, que va por dentro de la cámara de flotación de la barrera. Su falda es muy flexible, pero tiene su lastre, el lastre ya no es plomo. El lastre es una cadena. Entonces, este lastre no se lo roban. Punto a favor para esta barrera. Su tasa de flotabilidad, obviamente, es menor. Las barreras inflables son más fáciles de limpiar, pero se demoran más en desplegar. Y su almacenamiento, bueno, depende del tipo de barrera, porque usualmente estos flotadores, aunque no son rígidos, también ocupan mucho espacio. Pero como son livianas, una persona perfectamente puede levantar un paquete de 30 metros y la carga entre dos personas sin problema. Lo que para hacer lo mismo con una barrera de las anteriores necesitamos al menos 4. Una consulta acá. He visto que utilizan acá bastante para efectos del bunkering. Utilizan este tipo de barreras que con aire, pero usted dijo que en otros países un solo uso de ahí lo desechan. Pero Bueno, en atención de derrames, claro, cuando es para pre-booming, pues si solamente la desplegaste y la volviste a recoger, no habría por qué botarla. claro, pero, No, pues si no iríamos a Ah, comprarla. ya. no, pero si ya, digamos que ha intervenido en una operación de estas, Sí. ¿cuáles son los riesgos, digamos, de volver a usar No, se si la limpia- deteriora, se rompe? Sí, claro, el uretano, Le das mantenimiento. una vez se mancha de hidrocarburo, la daña, pero si tú la sacas rápido, la limpias bien, se puede volver a utilizar. Va por ese lado. Una consulta, ¿el metraje puede ser en todos los casos igual 15 metros máximo? No. Varía. Varía. Ahí. Aquí vemos, una vez más, aquí el sistema de tensión por debajo, lastre, falda, flotador, conector, supín, siempre. ¿Cómo se miden las barreras? Las barreras se miden por secciones. Se van a nombrar de acuerdo a las secciones. Entonces, vamos a hablar primero de la longitud de las secciones. Usualmente, no, perdón. Primero va la altura. La altura de la sección, luego viene la longitud y posteriormente diremos el número de tramos. Entonces, ¿de qué altura hay barreras? Hay barreras de 12 pulgadas. ¿Por qué se miden en pulgadas? No lo sé, pero aquí el sistema inglés predomina a la hora de denominar las barreras. Entonces las barreras son de 12 pulgadas, de 18 pulgadas, de 24 pulgadas. No es muy común, pero las puede haber de 30 pulgadas, de 36 pulgadas
y en realidad hasta ahí, porque ya las otras, curiosamente, comienzan a medirse en sistema internacional. Entonces comienzan las barreras de 900 milímetros, o sea, de 90 centímetros, de 1000 milímetros, de 1 metro, de 1200, de 1500, de 2000, bueno, puede haber de 1800 también. Y puede haber más grandes, hasta 2400 milímetros. Si ustedes me preguntan por qué estas en pulgadas y estas en milímetros, no tiene sentido, no lo sé. Usualmente estas barreras de acá son para operaciones near shore o inland. O sea, en ríos, en puertos, operaciones de acordonamiento, hasta acá llegan. Estas son para operaciones offshore. Entonces uno nunca pide una barrera offshore de, no sé, de 120 pulgadas, no. Va en milímetros. Independientemente del país de fabricación. Independientemente, ya ahorita hablamos de los países de fabricación. Este es el estándar. O sea, si la piden, por supuesto, la pueden pedir. Pueden pedirla en, no sé, en yardas. Eso es, hacen la conversión. Pero si se quieren ver profesionales a la hora de solicitar una barrera, si es oceánica, midan la altura en milímetros. Pero en relación a la altura, debería ser una medida estándar, o sea, todo, porque no sé si de 12 pulgadas me va a No, porque servir cada una de estas barreras es distinta. Eso va a depender de Del la uso naturaleza, y la ¿no? condición. De la condición Ahora, del mar. la longitud. Usualmente las barreras son y se miden típicamente en pies. Entonces las barreras son de 50 pies. Estas van de 50 pies. También pueden ir de 100 pies. 100 pies. La cantidad. 50. Una consulta. Con relación a lo que dijo mi compañera, Sí. respecto a la altura ¿cómo se llama? De la barrera. Obviamente es la hora viva, la hora sumergida, ¿no? Pero cuando se le exige, digamos, a un buque, debe haber un estándar, ¿no? Porque cuando yo voy a necesitar una barrera de 12 o de 36, en algún momento. Claro, vamos a ver. ¿Cuándo esta? No, claro, pero lo que pasa es que en el buque no se tiene todas estas medidas. Se No, tiene uno compra una. Claro, a eso me voy. Además, porque no puedo conectar la de 1500 con la de 900, ni la de 36 con la de 12. Usualmente uno compra, bueno, dependiendo, uno compra 2 medidas. Máximo una medida oceánica y 2 medidas de operaciones near shore. Esta para atender derrames costa afuera y esta para hacer la operación cerca del litoral, y la más pequeña para asegurar alguna zona pequeña. Entonces, y todo hay que hacer lo mismo que estábamos haciendo hace un rato, calcular la cantidad. O sea, solamente llegar a decidir cuál requiere un análisis. Y después de saber cuál, ahora hay que preguntarse cuánto. Por eso tienen una tarea, ¿no? Ahora, la longitud. Estas que son pequeñas, hasta acá, pueden venir también en tramos de 100 pies, o sea, 30 metros. A partir de 30 no es normal que se consigan barreras de 100 pies. ¿Por qué? Pesan mucho. Todas estas barreras típicamente, y sí puede variar con el fabricante, todas son de 50 pies. Porque van conectadas. Ahora, estas barreras pueden ir en 100 pies si son solamente tipo cortina. Las barreras tipo valla no vienen en 100 pies. ¿Por qué? Son muy pesadas. Entonces, cuando uno va a nombrar una barrera, yo digo, necesito una barrera de 12 por
50. ¿Qué significa? Es una barrera de 12 pulgadas de alto por 50 pies de longitud. Y necesito 10 tramos. Usualmente, para no confundir los números, uno pone el signo numeral para marcar la cantidad de números, de tramos que necesita. Lo pueden poner al principio o lo pueden poner al final, no importa. Puede ser numeral 10 tramos de 12 por 50. Lo pueden colocar 10 tramos de 12 pulgadas por 50 pies. Las pulgadas, 2 comillas, pies, una sola comilla. Lo pueden poner 10 tramos de 18 pulgadas por 50. No es normal que escriban 12 in ni 12 inches. Usualmente o el 12 o las 2 comillas, nada más. Sin embargo, Así sí se le nombran, ponen. es decir, cuando ustedes encuentren esto en un plan de contingencia, dicen, ah, sí, tienen 10 de 18 por 50. Y ustedes ya saben qué es. Y aquí todavía no hemos dicho de qué tipo es. Ustedes ya saben que esto es por sección, ya saben el número de sección. Entonces, miren el tipo de barrera. Entonces, ya puedo borrar, ¿cierto? Entonces hay que indicar qué barrera es. Si es barrera rígida, las barreras rígidas pueden ser para medianas corrientes, y entonces las denominan MECO. Para bajas corrientes las denominan BACO. Las tipo cortina usualmente se denominan Solid Flotation Boom, SFB. No es normal que uno encuentre en un proveedor Curtain Boom. Esa es otra cosa importante. Barrera se dice en inglés boom, no es bomba, es barrera. Una pregunta, Containment boom. esta altura está referida a la altura total. La altura total, Ok. sí, eso es altura total. Ahora, ustedes pueden encontrar 1.000.000 de fabricantes en todas partes que pueden hacer variaciones. Incluso pueden encontrar barreras de 10 pulgadas. ¿Son estándar? En realidad no, es bien difícil. Dicen, no, pero es que es la correcta, es la que necesitamos. Listo, cómprenla. Tienen un problemita, solo para que lo analicen. Compran la barrera de 10 pulgadas. Compran 20 tramos. Es la que funciona. Aguas tranquilas para hacer un acordonamiento pequeñito, orillas de un muelle, dentro de una dársena. Es apenas, ¿para qué gastar más plata? Ocurre un derrame y necesitan pedir más barrera prestada. Si nadie más en el puerto compra barrera de 10, ¿cómo van a conectar una barrera de 10 con una barrera de 12? Eso va a quedar así. Entonces no es que se tenga que poner uno de acuerdo con el vecino para que los dos usen la misma camisa rosada el mismo día. O sea, pueden tener su propio tipo de barrera, pero uno tiene que pensar que si necesito barrera, y pueden llegar a necesitar mi barrera, y los planes de ayuda mutua son una de las estrategias más importantes para poder conseguir más recursos sin tener que gastar más plata. Entonces, pues inteligente que digamos, oiga, no compremos barrera que no sea de menos de 12 pulgadas. Y alguien dirá, no, pero es que esta es muy buena. Bueno, entonces compremos todos de 10 ya que nadie ha comprado. Y si todos compramos de 12 y yo compré de 10, pues a ver si compran de 12. Pero no hay una exigencia internacional de un estándar de barrera No. para el tipo de operación. Hay un análisis de contingencia, hay un plan de contingencia, hay un análisis de riesgos, hay un análisis del escenario de riesgos que nos va a decir cuál es la mejor barrera. Claro, ¿cómo las denominamos? Entonces, ¿sí? Sobre Diego. el tema de las medidas